consentimiento informado. Y pues también un poquito de lo que platiqué la vez pasada, que como les decía la maestra, que pues hablaba yo de los principios bioéticos y de la conciliación, pues bueno, una forma de ejercer estos principios, en específico el de autonomía, pues es el consentimiento informado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito del tema. La idea que voy a llevar es empezar una como breve introducción a lo que es el consentimiento, de dónde sale, cuáles son sus características. También explicar un poquito de cómo se lleva aquí el proceso arbitral, cómo es la conciliación, y entonces dar ejemplos de cómo cobra relevancia el consentimiento, ¿no? Entonces, quiero empezar. Ahora sí, gracias. Quiero empezar pues definiendo lo que es consentimiento informado, ¿no? Y tomé pues el ejemplo que viene en la Ley General de Salud en el artículo 51 bis 2. Entonces, digo, para no leerles todo lo que está aquí, pues vamos platicando y desmenuzando poco a poco los puntitos que vienen, ¿no? Entonces, al final del día, el consentimiento informado, pues va a ser esta forma, pues, de ejercer la libertad individual a la hora de recibir una atención médica, ¿no? Entonces, aquí la definición que les resalto es esto de expresar la conformidad por escrito para realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico en cuestión de salud. Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque sí, se manifiesta por escrito, pero es una expresión, o sea, no es solamente un papelito firmado, y también eso es lo como que quiero que se nos quede, sobre todo para poderlo transmitir a nuestros usuarios, a nuestros prestadores. O sea, como quitar esa idea de que es un requisito. Es una manifestación de lo que ya se platicó previamente. Todos los prestadores en servicios de salud públicos y privados están obligados a llevar un consentimiento informado. Y pues para esto se tiene que dar información verídica, comprensible y completa para que se pueda tomar una decisión al respecto, ¿no? Y una vez que ya se tenga todas estas decisiones, pues ya está la posibilidad de aceptarlos o rechazarlos. Esta es apenas la definición. Me voy a ir ahora sí que desmenuzando todos estos puntos conforme vayamos avanzando en la presentación. Entonces, pero a ver, lo primero, ¿por qué sale el consentimiento informado? Entonces, pues realmente esto es relativamente nuevo porque pues en la segunda mitad del siglo XX pues empiezan a haber cambios en esta relación que se llevaba antes de médico-paciente profesional de la salud paciente. Entonces, la idea era que antes pues realmente no había como un equilibrio entre esos personajes y toda pues la decisión se cargaba hacia un lado. Y conforme salen entre otros documentos, pero ahorita les pongo estos ejemplos del Código de Nuremberg, que el informe de Belmont, con estos, pues como que se empieza a cuestionar y por lo tanto modificar esta relación que había entre médico-paciente para hacerla más equilibrada. Y pues ya con estas ideas que vamos ahorita a platicar de la relación, pues se puede entender cómo va evolucionando y cómo sale y de dónde sale este consentimiento informado. Entonces, antes lo que se llevaba es un modelo paternalista. Yo ahorita voy a dar como una explicación muy general de lo que son estos modelos de relación médico-paciente, porque la doctora Tania Janet González nos hizo favor de dar una explicación más extensa del tema en su plática que tuvimos en marzo. Pero bueno, recordando un poquito, este modelo paternalista, ahora sí que como lo dice su nombre, pues era una relación tipo papá-hijo, el de yo te estoy cuidando, yo quiero ver que sea un bien para ti, no te quiero dañar, entonces como yo soy el que sé, pues yo voy a tomar las decisiones. Entonces, pues también así se veía desde la parte de los pacientes, ¿no? Pues voy a depositar mi confianza y las decisiones en el médico. Entonces se suplantaba esta autonomía del paciente y pues todas las decisiones eran ahí. Y el paciente, por lo tanto, si tomaba las así como verdad y sin cuestionar o sin ni siquiera preguntarse si había otra cosa,
lo que le decía el médico, pues también como que podía no ser partícipe en esta, pues en esta relación, y por lo tanto no era necesariamente pues algo que se le ocurriera el seguir las recomendaciones, porque no había este diálogo, ¿no? No había esta interacción, no había este cuestionamiento. Y pues este modelo es todavía vigente en México. Digo, no nos vayamos tan atrás en el tiempo. Si les digo que esto es de mediados del siglo XX, todavía si ustedes platican con algunos familiares o algunos amigos que les hicieron alguna intervención por los años 80, por decir un ejemplo, y les preguntas, oye, bueno, pues, ¿qué te hicieron o qué antecedente tienes? Y te contestan como, ah, bueno, yo tenía un problema, en el ejemplo que voy a poner era un problema ginecológico, fui con el médico, efectivamente me dijo que tenía un problema y que me tenía que operar. Ah, bueno, ¿y de qué te operaron? Fue lo que le pregunté en aquella ocasión. Y la contestación fue, pues yo no sé. O sea, no sé, no me dieron una explicación, solo me dijeron que estaba mal. Me hicieron la cirugía, salí bien y ya de eso, pues no he tenido problemas, ¿no? Entonces, esto, les digo, finales de los 80 no es algo tan lejano. Y si se ponen a platicar a veces con, pues, con nuestros mismos pacientes o nuestros mismos usuarios, pues esta idea que les presento ahorita, pues no es así como una cosa tan lejana, pero lo que sí es que con esta herramienta del consentimiento informado, pues se busca hacer el cambio de este modelo paternalista hacia un modelo en el que ya se haga partícipe al paciente de las decisiones que va a tomar. Entonces, pues lo ideal pues, es que se lleve un modelo de toma de decisiones conjunta, que, pues, como lo dice el nombre, pues van a ser los dos partícipes de esta situación. Entonces, ¿cuál es la característica? Pues en esta se va a reconocer la autonomía de los pacientes para determinar el camino a seguir. Esto no quiere decir, como es el modelo autocrático, que pues el paciente es el que dice, quiero que me hagan tal procedimiento, y pues el médico o el profesional de la salud se convierte solamente pues, como en una herramienta. Tampoco debe ser así. El modelo de toma de decisiones conjuntas pues reconoce evidentemente pues ahora sí que todo el conocimiento que tiene el profesional de la salud por su preparación y reconoce también pues esta vulnerabilidad que tiene el paciente de estoy en una situación en la que está comprometida mi salud y acudo con el experto para que me dé una orientación, para que me ofrezca las opciones y en conjunto tomemos una decisión que sea adecuada a mi situación personal, ¿no? A mis circunstancias, a lo que yo puedo hacer. Entonces, por eso es este diálogo, este puente entre el médico y el paciente. Y entonces ahora que se dan este diálogo, pues se interactúa, hay responsabilidades entre ambos y entonces efectivamente el médico le puede decir, bueno, de este tratamiento que te voy a otorgar, pues evidentemente busco tu mejoría, pero existen ciertos riesgos, riesgos que se pueden prevenir, sí, con las acciones que yo voy a tomar, pero también con las indicaciones que te voy a dar para que tú sigas en casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una cirugía, pues sí se hace todo el procedimiento acorde a la técnica, pero pues ya que se vaya el paciente de alta, le das indicaciones que debe de seguir para cuidarse, le das datos de alarma para que acuda a tiempo y poder resolver estas complicaciones que pueden llegar a suceder. Entonces, ahora sí que avisada la situación, pues es fácil resolverlo y es fácil llegar. Esta responsabilidad conjunta es lo que se busca con un consentimiento informado. Ahora, ¿qué características tenemos? Bueno, pues si yo lo que quiero es justamente que sea responsabilidad de ambos, pues para eso necesito que haya información completa, oportuna, veraz y que se comprenda. No se puede brindar toda esta información con tecnicismos, tiene que ser cosas que pueda entender mi paciente. Y justamente para que sea válido, pues tiene que ser una decisión libre y consciente por parte del paciente. No puede ser algo forzado al respecto, ¿no? Y justamente así,
es como va a hacer valer este derecho de autonomía y poder ejercer libremente esta capacidad de decidir sobre su salud. Otra forma de hacer valer esta decisión sobre su salud es que, pues sí, efectivamente en su momento se decidió aceptar algún procedimiento diagnóstico terapéutico, pero por X o Y causa decide el paciente ya no hacerlo. Entonces, eso también es importante porque el consentimiento es revocable. Ahora, aquí ya les pongo que, pues sí es esta, o sea, que también es como de relación médico-paciente y esta interacción que se da, ¿no? Y que pues es un acto clínico o parte del acto clínico como tal, pero también conlleva responsabilidades éticas y legales. Por eso es que, pues sí, la información se tiene que dar. Sí, sí es un papelito y sí se manifiesta escrito, pero para que se pueda entender y todo, pues se tiene que dar toda esta información. Y la validez del consentimiento va a llegar pues hasta donde haya llegado la información. Pero el que se haya otorgado y el que uno haya dicho, bueno, pues es que si te sometes, en un ejemplo, a una apendicectomía, pues es que si hay riesgos de hemorragia, riesgos de infección, no constituye también así como un escudo frente a que uno se puede hacer el análisis de que si existió o no existió una mala práctica, ¿no? Porque al final del día, pues sí son riesgos inherentes, pero pues se tiene que ver que pues se haya cumplido ahora sí que pues, el seguimiento adecuado, ¿no? Los procedimientos en la técnica y después en el seguimiento, pues para que se previnieran estas situaciones. Esto ya es a nivel general y pues ya cuando uno se mete al fondo, en conciliación, pues uno no se mete al fondo y ahorita que platiquemos más de eso, pues ya va a quedar más clara esta idea, ¿no? Ahora, pues con el consentimiento, pues hay situaciones especiales, porque yo les estoy diciendo que pues es un ejercicio de autonomía y que pues también tiene una validez legal. Entonces, requiere justamente que haya una competencia y una capacidad legal para tomar decisiones. Pero hay casos especiales en los que pues no siempre se cumplen todos estos requisitos. Entonces, una es en el caso de las urgencias. Y pues lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Me llega un paciente en ambulancia, está chocado y de repente me cae en paro. Entonces, pues tengo que hacerle maniobras, tengo que administrar medicamentos, tengo que asegurar vía aérea, tengo que iniciar ventilación, ¿no? Entonces, en ese momento, no se va a poner uno a ver, o sea, salvo que exista a lo mejor algún documento de voluntad anticipada, pero aún así, no se va uno a poner a ver si hay uno, tienes que ver por su integridad física, por un daño, y entonces atiendes y haces todas estas maniobras. No me va a tener oye, ¿me permites intubarte? No, pues voy a justamente a resolver este problema para preservar la vida y la salud de mi paciente. Y pues, ¿qué se hace? Nada más se deja la constancia. Pues yo estaba resolviendo una urgencia, estaba esto en prioridad, entonces voy a atender esa prioridad. En cuanto a menores de edad, la vez pasada yo les comentaba, y si no, bueno, ahorita retomo el punto, que pues sí, un mayor de edad ejerce su autonomía y pues se refleja en el consentimiento informado, pero un menor de edad pues también va a ejercer esta autonomía, debe de hacerse partícipe en la toma de decisión y también esto está mencionado en la Ley General de Salud. Entonces, no es como que el niño me vaya a firmar o el adolescente porque no tienen capacidad legal, pero los hago partícipes y sí van a estar con sus padres o tutores, que al final del día son los que van a otorgar este consentimiento, pero a las niñas, niños y adolescentes yo les tengo que explicar a su nivel de comprensión lo que se les va a hacer, el procedimiento diagnóstico, el procedimiento terapéutico y pues se recaba lo que se conoce como la figura del asentimiento, esta forma de pues sí, acepto, asiento que se realice este proceso. Al final del día, quien va a firmar, pues son los padres y van a estar ahí, pero no se puede decir, pues es que
es un niño o una niña de 10 años, ¿qué pasa? O es un adolescente, pues no me va a firmar, no, pero los tengo que hacer partícipes y estar todos en conjuntos y darles ese respeto, ese reconocimiento a su dignidad y ese empoderamiento para hacerlos partícipes en esta toma de decisiones. Especial que también se menciona en la Ley General de Salud es en el caso de discapacidad, que es un término diferente, incapacidad. Entonces, aquí en la parte de discapacidad, que pues la OMS nos dice que pues es cuando hay como alguna deficiencia física o deficiencia psíquica para, ahora sí que, y que impide interactuar adecuadamente en sociedad o que puede representar a lo mejor que no se esté en igualdad de circunstancias, pero no necesariamente lo hace una persona incapaz, como por ejemplo puede ser una persona que tiene una discapacidad visual. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues al final del día, esa persona con discapacidad visual te puede, ahora sí que firmar un consentimiento informado, te lo puede usar con huellita, con tacho o algo, pero pues sí necesitamos hacer los ajustes razonables para que pues se pueda brindar esta información. Una de estas cosas para que no represente una carga desproporcionada es que si se va a brindar una atención médica y que se requiere un consentimiento, como es en el caso de las intervenciones oftálmicas, pues que esté algún familiar que pueda, que esté presente cuando se da toda esta información, porque les repito, no es solamente firmar un papelito, un consentimiento informado, es brindar información y luego que se ratifique por escrito. Y ya familiar, pues es el que está ayudando y está apoyando a esta persona para que pueda hacer uso de pues este ejercicio y derecho hacia su autonomía y a tener un consentimiento informado y aceptar un procedimiento. Otro caso especial, pues son también ya los pacientes que ya están en etapa terminal, también se menciona en la Ley General de Salud, cuando ya hablamos de cuidados paliativos, y pues dentro de los derechos que tienen los pacientes es ya designar a algún familiar o pues algún representante legal o persona de confianza para que conforme va avanzando su enfermedad, ellos pueden tomar decisiones sobre su salud. Entonces, pues ya no va a ser el mismo paciente quien te va a firmar los consentimientos, ya van a ser estas otras personas que van a estar ahí. Entonces, pues mientras se pueda, pues ahí está uno con el enfermo o enferma terminal y ya después, pues justamente se le brindará la información a esta otra persona. Estos son algunos ejemplos de casos especiales, pero a lo que quiero yo llegar con esto es que no hay excusa de no brindar una información, de que no se pueda firmar un consentimiento informado. Están las soluciones, está esta forma de que se pueda ejercer la autonomía de las personas. Entonces, cuidar justo el brindar información y que puedan hacer uso de este derecho que tienen. Ahora, ya hablando un poquito de estas características, vamos a hablar del consentimiento como una herramienta para ejercer la autonomía y evitar el daño, porque ahorita pues estuve mencionando autonomía, pero ¿qué es eso? ¿De dónde sale el término? ¿Y cómo le hago como para evitar el daño? Entonces me voy a permitir retomar un poquito de lo que platiqué en la charla anterior de los principios bioéticos. Y entonces, para poder dar una definición de lo que es autonomía, término que uso ahorita todo el tiempo, pues voy a hablar súper rápido de lo que son los principios de la corriente bioética propuesta por Beauchamp y Childress en su libro de Principios de Ética Biomédica. Entonces ellos dicen que para hacer este análisis pues están 4 principios fundamentales que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y que estos, que tienen exactamente la misma jerarquía, van a proporcionar una referencia para resolver situaciones concretas. Empecemos un poquito por justicia. La justicia de lo que habla pues es de esta equidad, de buscar el trato igualitario sin importar las condiciones,
creencias, posición económica, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo general de cómo se aplica justicia en el tema, pues, como tal del análisis de bioético, pues, que es cuando se habla de distribución de recursos de asistencia sanitaria. Pero en este caso que estamos hablando de consentimiento informado, pues otra vez es ese derecho a tener toda la información pertinente para poder tomar una decisión y sin importar estas situaciones de casitos especiales que hemos estado viendo, porque pues, se puede adaptar a la situación. Estuve mencionando bastante, sobre todo porque son las finalidades del consentimiento, que es que pues, no se haga un daño al paciente, que se otorgue un beneficio, pues al final del día son lo que yo le voy a informar, pues entra estos principios de no maleficencia y beneficencia. Cuando hablo de no maleficencia, me voy hacia esta idea hipocrática de la ética médica, que es pues, la base de todo, que es primero no dañar, ¿no? Entonces, pues siempre va a ser la obligación de los profesionales de la salud de evitar algún riesgo o evitar algún daño. Y de la parte de beneficencia, pues él ya tomar acciones que ayuden o que den algo extra o prevengan algo, siempre y cuando pues también quien va a dar esta atención pues no se ponga en riesgo. Y pues, ¿qué tema sale aquí a relucir con beneficencia? Pues sale este tema de paternalismo, que mencionaba al principio, ¿no? Que también en paternalismo entra un poquito esto de, ay, pues yo quiero tomar las decisiones, o bueno, antes se decía, ¿no? Yo espero que ya eso ya no sea, aunque ya vimos que sí es una realidad en México. Pues sí, yo le quiero explicar a mi paciente, pero al final pues, no sabe, entonces yo lo quiero cuidar para que sea pues lo mejor para él y no dañarlo, y entonces pues no sé, como que se puede manipular la información. No se puede tomar esa actitud paternalista con la defensa de que yo quiero hacer un bien o que pues no se pueda dañar, ¿no? Porque ahorita lo voy a mencionar, que pues, también si no se da la información o que si no se permiten las decisiones, pues también se puede llegar a hacer un daño. Y pues respecto a autonomía, ahora sí, el tema central a esto, es que se refiere a el derecho que tiene toda persona para formular el desarrollo y su proyecto personal de vida de acuerdo a sus propios ideales. Y pues esto se refleja también en tomar decisiones respecto a su salud. Pero como les decía, para tener pues sí, tomar una decisión autónoma, una verdadera decisión autónoma, es que se requiere información completa, información verídica, que sea voluntario y que tenga competencia y que tenga capacidad de decisión, ¿no? Y entonces ahí sí, ya podrá firmar el consentimiento informado. Ahora, yo les estaba hablando un poquito de que la capacidad de decisión y que la incapacidad y que la competencia, entonces ahorita los vamos a definir, pero es importante también resaltar una cuestión respecto a la no maleficencia y yo lo que les decía sobre pues el paternalismo e intentar justificar el no dejar la decisión al paciente en la parte de lo voy a cuidar porque yo soy el que sé. O sea, tan maleficiente puede ser permitirle a un paciente incompetente que tome las decisiones cuando de verdad hay un problema de incompetencia o que no se pueda tomar estas decisiones, como también es malo impedirle a alguien competente que ejerza su derecho a autonomía, porque entonces el daño pues también está no solamente en la parte física, en la parte emocional, en todas estas dimensiones que tenemos como ser humano, no podemos dañar y no respetar esta autonomía de la persona. Entonces, para justamente asegurarnos que o al menos dar todas las herramientas como profesionales de la salud para que un paciente tome una decisión, pues sí, encaminada a su bienestar y que pues evitar un daño, pues es dar, como yo les mencionaba antes, la información completa, verídica, comprensible, que sea voluntario. Todo eso, y me van a oír repetirlo bastante,
en las charlas y fuera, porque es muy importante eso con nuestros pacientes. Ahora, retomo, pues sí, ahorita he estado hablando que de competencia, que de capacidad y que de incapacidad. Entonces, mientras competencia me voy más como la parte bioética, capacidad es más un término jurídico. Y por lo tanto, pues son áreas ahora sí que dependen de distintas áreas. La competencia pues la va a evaluar un médico, mientras la incapacidad pues la va a ver obligatoriamente un juez. Entonces, estas definiciones que yo les pongo aquí son definiciones simplificadas para poder entender conceptos complejos. Entonces, ¿a qué me refiero con un paciente competente y qué capacidad de decisión? Si yo estoy hablando que es un paciente competente, es que es un paciente que tiene la aptitud psicológica y que tiene para poder ejercer su autonomía y tomar decisiones propias. Un paciente que a lo mejor ahorita de los mismos pacientes terminales, no, pues es que tiene cáncer, ya está en un estadio avanzado, presenta mucha sintomatología. Pues sí, pero todavía tiene capacidades de decisión si esa sintomatología a lo mejor es cansancio, debilidad, a lo mejor vómitos constantes o a lo mejor otro síntoma gastrointestinal. Pero si ya estoy hablando a lo mejor de que ya mi paciente está en delirio, pues entonces ya ahorita pues no me puede tomar decisiones. Y por eso era importante que pues me designara previamente a alguien que tomara las decisiones por él y que ya hizo este ejercicio de autonomía antes de que viniera esta complicación. ¿Quién ve esta competencia? Pues lo van a hacer los médicos. Ya si nos ponemos así muy estrictos, cuando es una competencia y que se tiene que evaluar bien, lo puede evaluar un psiquiatra. Uno de los elementos que se utilizan es pues una herramienta que escala de MacGregor, y lo que es pues un cuestionario para que te dé un puntaje y te dé una idea de la situación actual del paciente, y con eso se puede evaluar la competencia. Pero bueno, ya estoy aceptando que mi paciente es competente, como lo puede ser un adolescente, pero, por ejemplo, esos adolescentes pues, no me tienen la capacidad legal para tomar la decisión porque pues es menor de edad. Esa capacidad legal la tienen los papás. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Pues estar con todos, ahora sí que con paciente y familia, para que se tomen estas decisiones en conjunto, se obtenga el asentimiento de esta personita con competencia y pues de los papás las firmas con capacidad legal. Ahora, si ya estoy hablando que pues es un paciente con incapacidad, que ya lo declaró un juez, porque a lo mejor pues era una discapacidad de otro tipo, pues una discapacidad intelectual, y entonces que sí requiere el apoyo de tutores, pues entonces ahí sí van a ser los padres los que pues tienen o tutores, quien tienen esta capacidad legal. Que vuelvo a lo mismo, no quiere decir que no se haga partícipe al paciente de pues, las decisiones de su salud, porque siempre se invita, y es lo correcto éticamente y una buena práctica médica, el explicar a su paciente dentro de dentro de su capacidad de comprensión todo lo que se le va a realizar y pedir este asentimiento a sus niveles. Ahora, ya habiendo platicado de las características, de las situaciones especiales, pues ya vamos a hablar un poquito de, pues, cómo es y cuándo se requiere un consentimiento. Entonces, yo les decía que, pues, es el brindar información. Pero esta información, o sea, un consentimiento informado no es, y lo vuelvo a repetir, no es un papelito firmado. Es una manifestación expresa, sí, pero es ya después de una información que se otorgó de forma oral respecto a algún procedimiento médico que se va a realizar. Procedimiento médico que puede ser diagnóstico, que puede ser terapéutico, que puede ser de rehabilitación o que puede ser de atención paliativa, que son todos los tipos de atención médica que se pueden brindar, ¿no?
Y se va a proporcionar información sobre riesgos, sobre los beneficios, también entran beneficios físicos y beneficios emocionales. E incluso se habla de otras alternativas si es que existen. Esta información, y también como se debe de quedar asentado, pues no tiene que ser en un lenguaje técnico. La idea es que te entienda el paciente, que te entienda el tutor, en su caso, y que entonces, pues sí ya te pueda otorgar este consentimiento, valga la redundancia, ¿no? La información, pues como por lo mismo que no va a ser técnica, también debe ser clara, debe de ser veraz, debe de ser suficiente, no porque, bueno, pues yo quiero que me acepte esto, pues se limita a otra información, ¿no? Y entonces como que se sesga o se encamina. Debe ser suficiente y debe ser objetiva. La información debe ser otorgada a alguien que tenga esta capacidad de decisión. Y como les decía, ¿no? O sea, que alguien no tenga una capacidad legal no quiere decir que no le vas a otorgar la información. Por eso siempre se debe contar con sus sentimientos. Y se puede, como les ya mencioné anteriormente, se puede retirar libremente este consentimiento. Cita importante y que luego sale a relucir bastante con nosotros en conciliación. El consentimiento es voluntario y pues, se debe de dar un lapso razonable para que paciente y familia, o en sus casos la familia representante legal, pues tomen esta decisión. O sea, a lo mejor no me voy a demorar la vida si necesito algo ahora sí que rápido, ¿no? Por ejemplo, llega mi paciente con un dolor abdominal, se realiza estudios de laboratorio, estudios de imagen y aparte de la exploración física, bueno, primero exploración física y ya con eso voy integrando diagnóstico y total que llego a que tiene apendicitis. Entonces, pues lo voy a meter a cirugía. Pues, ¿qué requiero? Requiero este consentimiento informado para poderlo meter. Le tengo que dar el tiempo a paciente, familiares o tutores en su situación, para que después de que yo otorgue esta información, pues firmen este consentimiento. Si estoy hablando de una apendicitis, pues estoy hablando de una urgencia. Entonces no voy a dejarles el mismo tiempo a lo mejor a otros que estoy hablando de una cirugía de columna que conlleva pues varios riesgos, que se puede lesionar aunque se tenga mucho cuidado, pues nervios, raíces nerviosas de la columna, entonces que requiere un mayor tiempo. Entonces en la apendicitis pues a lo mejor me salgo determinados minutos y en el otro pues puedo dejar que esta decisión se medite una semana o dependiendo ahora sí que se esté la situación pública y privada y que en una siguiente consulta nos diga la decisión. Pero pues al final del día si estoy hablando de que va a ser una decisión libre, voluntaria y bien informada, pues sí se requiere este tiempo razonable dependiendo de la situación para tomar la decisión. Y bueno, ¿qué me va a tener un consentimiento informado? El consentimiento informado, y me voy a ir así como haciendo un ejemplito, ¿no? Requiere el nombre de la institución. Entonces, ejemplo, IMSS. Bueno, ahí ya viene el IMSS. Nombre del establecimiento. Pues que estoy en la Gineco 4. El título, consentimiento informado. Fecha, 17 de mayo. Acto autorizado. Voy a autorizar que se realice una cesárea, porque mi paciente lo requiere. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues está el riesgo de sangrado, un riesgo de infección, incluso riesgo de muerte. Digo, por decirlos así rapidísimo, ¿no? Beneficios, bueno, pues está la indicación porque lo necesita la madre para evitar sufrimiento fetal, dependiendo de la situación, pero al final se está velando por la salud del binomio. Van explícitos. Autorización al personal médico que lo va a atender y que, antes de eso, arriba. Atención para que, a la autorización para que, pues en caso de alguna eventualidad, pues se tenga la libertad de hacer pues las distintas maniobras para poder salvaguardar justamente a la madre y al producto, al bebé. Y que entonces, bueno, ya se tiene también ahí mencionado.
Nombre y firma de la persona que otorga la autorización. Pues idealmente que esté la paciente también en condiciones, estoy hablando de una cesárea. Nombre y firma de los testigos de que se otorgó la información. Para eso sirven los testigos también, para que se escuche, se otorgue la información. Y de quién va a realizar el acto, o sea, del médico tratante. Todo esto debe de tener mi consentimiento. Y dependiendo de la, ahora sí que del procedimiento que se va a realizar, se pueden elaborar tantos consentimientos como eventos médicos sean necesarios. Entonces, pues a lo mejor en esta misma cesárea, pues se solicita también previamente un consentimiento para una transfusión en caso de una hemorragia. Bueno, ahí está otro. Oye, que pues si estoy viendo aquí un caso de cesárea, pero mi paciente ya tiene paridad satisfecha, entonces quiere un método pues, de planeación familiar definitivo, entonces se le va a realizar una oclusión tubárica bilateral. Ah, bueno, pues ese es otro consentimiento. Cada uno va a requerir toda esta información y toda la explicación, porque, como dije, esto es la formalidad de lo que ya se habló antes y por eso te lo están firmando. Entonces van a requerir que a fuerzas lleven un consentimiento. Estos están mencionados, al igual que todos los requisitos que les acabo de platicar, en la NOM 004 del expediente clínico. Entonces, desde que mi paciente ingresa, desde ahí va a tener o va a requerir que firme un consentimiento informado. Ya le voy a explicar que pues el que está ingresado no es solamente, pues te voy a meter aquí a que te cuidemos. Sí te vamos a dar pues toda esta atención, pero también el que esté ahí adentro pues conlleva sus riesgos, ¿no? Como los riesgos de infecciones intrahospitalarias, procedimientos de cirugía mayor, como el ejemplo que les ponía ahorita de la cesárea. A los procedimientos de anestesia general, pues con la misma cesárea, pues necesito otro para el bloqueo. Para la salpingoclasia y la vasectomía, ya en estos tratamientos de, pues ya con paridad satisfecha, ya se requiere en específico su propio consentimiento. Oye, que va a haber alguna donación de órganos, también esa autorización familiar, ya también tiene que haber un consentimiento informado. Si va a haber una investigación clínica, igual, una necropsia, procedimientos que se consideren diagnóstico y terapéuticos que puedan considerarte de alto riesgo, que aquí ya no te los enumera para que haya como libertad. Algunos ejemplos que pueden ser diagnósticos. Oye, que te voy a hacer una tomografía, pero esa tomografía va a tener que ser con contraste. Pues hay riesgo de que se haga una alergia a ese contraste, entonces pues requiere su propio consentimiento. Y pues cualquier procedimiento que entrañe una mutilación. Oye, pues es que viene mi paciente con pie diabético. Sí necesita el de procedimiento, pero también el de mutilación, el de anestesia. Voy a retirar ese pie, esa pierna que ya está mal porque hay mayor riesgo que pues ahora sí que si se queda con la pierna que si se quita, porque si no está en riesgo su vida, pues sí. Entonces, por eso es que voy a hacer la amputación y requiere su propio consentimiento. Y bueno, aquí hay algunos ejemplitos de cómo pueden estar. Aquí les pongo uno de hospitalización, que pues ya tiene todos los datitos que ya les estaba platicando, pues que si es del ISSSTE, que si el hospital, todos estos los saqué de internet y ya nada más, la única idea es que pues sean como para aterrizar estos conceptos que ya les dije antes, ¿no? Por ejemplo, la lista que les estoy poniendo es de hospitalización y dentro de algunas consideraciones que pone aquí, para ya no leérselos todos, es que también parte de la atención que se va a brindar dentro del hospital, pues va a ser por médicos en formación, que luego termina saltando ya cuando estamos hablando de pues, la atención que se brindó y bueno, la parte de conciliación, ¿no? Otro que les pongo acá, pues es el del IMSS para un procedimiento quirúrgico. Y entonces, como pueden ver, que venga el nombre del doctor, la enfermedad que se tiene, el procedimiento que se va a realizar, los beneficios y riesgos que se van a tener. Entonces, todo eso tiene que venir en un consentimiento. Ya que conocimos todo eso, ahora vamos a pues, cómo
¿Cómo aplica esto aquí en CONAMED, en conciliación en específico, que es en el área en la que yo estoy y de la que yo les puedo platicar? Entonces, para eso, primero quiero explicar súper rápido cómo es el procedimiento arbitral aquí en la Comisión Nacional. Entonces, pues al final del día lo que nosotros llevamos aquí son mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora sí que hay distintos, como yo los que les pongo acá. Me voy a centrar en conciliación. Y la conciliación, pues lo que es un procedimiento voluntario, todos los mecanismos alternativos, en el cual las partes involucradas pues van a llegar ellas mismas a una solución. Por eso es autocompositiva, como negociación y mediación. Mi diferencia es que para llegar a esa solución va a haber una persona facilitadora, que es un chamán, a diferencia de la negociación, y a diferencia de la mediación es que también acá se puede dar opiniones y en su caso pues también dar la asesoría y incluso llegar a proponer, pero bueno, eso depende también de cómo se vea la situación, ¿no? Pero esa es lo que en sí es una conciliación, sin meterse a fondo. Nosotros como conciliadores no entramos al fondo de la queja. Se orienta y es facilitadores de la comunicación. Ya en el arbitraje es heterocompositivo porque entonces sí, ya se entra al fondo de la queja. Y bueno, ¿cómo es nuestro proceso aquí? Aquí yo les pongo la definición de proceso arbitral, conjunto de actos procesales y procedimientos que se inician con la presentación de la queja y la admisión y que se determina por alguna de las causas establecidas en el reglamento y que viene con su etapa conciliatoria y su etapa decisoria. Entonces, está muy bonita la idea. Vámonos al esquema para que quede un poquito más claro. Llegan nuestros usuarios, presentan la queja, se ve ahora sí que las características y naturaleza de la queja. Si es algo que se puede resolver, porque bueno, es que no me están brindando la atención, no se están tardando mucho, pues a lo mejor se puede hacer una gestión inmediata y ya con eso queda resuelta la queja. Pero si estoy hablando como, no, bueno, es que hubo algún otro tipo de problema, entonces ya se admite la queja y se pasa a la parte de conciliación. Si en conciliación no se puede resolver la queja y los, ahora sí que prestadores y usuarios aceptan, entonces ya se manda a la etapa decisoria, que es el arbitraje. Yo me voy a concentrar en esta etapa conciliatoria y cómo va a jugar un papel mi consentimiento aquí. Entonces, bueno, ya admitimos la queja. Manda la notificación a los prestadores de servicio médico y ellos, pues primero, como si les estoy diciendo que, pues al igual que mi consentimiento, también el participar en los mecanismos alternativos, pues también es un ejercicio voluntario que requiere de autonomía, pues entonces me tienen que aceptar participar, ¿no? Entonces ya una vez que se acepta participar y se recaba la información pertinente, que ya se vio que pues efectivamente son prestadores de salud y que sí están acreditados y que dan algún informe o incluso el expediente, bueno, entonces nosotros como conciliadores lo que hacemos es el análisis de toda esta información que se ha proporcionado tanto a la parte usuaria como a la parte prestadora. Este análisis es para efectos conciliatorios, para ver, pues ahora sí que cuál es el motivo de la queja, cuáles son las pretensiones, qué es lo que se ha realizado. Pero reitero, nosotros no entramos al fondo de la queja. Esto es solamente para efectos conciliatorios. Y ahora sí que tener la idea de qué es lo que sucedió. Entonces, ahorita ya vamos a hablar de ejemplos de cómo sale a relucir el consentimiento informado en el análisis. Lo primero, identificar la mención del consentimiento informado en la información que nos dan las partes. Entonces, a veces en el mismo relato de queja sale a relucir este tema. Un paciente que nos va diciendo, ay, pues es que me hicieron firmar ahí un papelito o nomás me pasaban papeles para firmar y firmar, pero a mí nunca me explicaron una situación. Es una forma en la que podemos identificar desde el análisis que nuestro consentimiento informado va a cobrar relevancia en esa plática y en la audiencia. O en el informe que me está entregando
la parte prestadora. También nos puede decir, bueno, y se recabó el consentimiento y el paciente aceptó libremente someterse a este procedimiento quirúrgico del cual pues había riesgos o no se podía asegurar alguna situación o algún resultado que esperara el paciente, que por eso se está haciendo la queja, ¿no? Desde esos relatos de las partes es donde uno va poniendo como en, ahora sí que le vamos poniendo su foquito de, ok, mi consentimiento informado va a salir a relucir. Entonces, tengo que revisar qué onda con ese consentimiento. Otra cosa, pues ya, a lo mejor no lo mencionan, pero a la hora de ir leyendo ambos relatos, uno identifica pues la causa de la queja, ¿no? Que era lo que les decía antes. Entonces, si ya identifiqué mi causa de la queja, pues mi siguiente pregunta sería, ¿se requiere un consentimiento informado? Aquí también les voy a poner unos ejemplos. Dentro de las cosas que nos han llegado a nosotros, también son quejas no solamente de la parte médica, sino de pues, la prestación de salud en el sentido de pues, estudios de laboratorio, ¿no? Estudios diagnósticos. Que pues ahí entran pues otros ciertos profesionales de salud distintos a los médicos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de estudios de laboratorio, pues a lo mejor de que se quejan de que fue una mala toma o algún resultado. Uno, poniendo este ejemplo, uno era de, pues sí, que le habían tomado o habían hecho mala toma y que por eso había sido muestra insuficiente a un paciente menor de edad. Entonces, pues ahí nos planteamos, bueno, pues se requeriría un consentimiento informado. Bueno, pues si es una toma de sangre a lo mejor normal, pues yo diría no, pero ya siendo un consentimiento, digo, siendo un menor, pues a lo mejor ya podríamos plantearnos eso del consentimiento informado, pero como vimos, pues no era algo de lo que estuviera ahora sí que definitivamente puesto. Si estoy hablando de un adulto al que le tomaron unos estudios de laboratorio y salieron mal, oye, necesito un consentimiento informado para tomarle esos laboratorios, pues no los necesito. Pero si ya estoy hablando de, oye, es un paciente adulto, pero la muestra de laboratorio que yo le tomé y por la cual me estoy quejando es que le hicieron una prueba de VIH. Ah, bueno, pues al ser una prueba de VIH, es una prueba que sí requiere un consentimiento informado. Entonces, pues ahí sí, también parte de lo que yo tengo que identificar es como, ok, dentro de lo que me mandaron de la parte prestadora, ¿venía por ahí algún consentimiento o no venía un consentimiento? Ok. Ahora, ya determiné si se necesitaba o no. Sí se necesitaba. A lo mejor retomando mi ejemplo de una cesárea. Bueno, tengo mi expediente clínico, me lo entregó el prestador de servicio. Ah, pues que sí me lo mandaron porque pues era un institucional, era el IMSS, entonces nos llegó. Ok, ¿se cuenta con ese consentimiento? Sí está en el expediente, está bien requisitado, tengo toda la información, lo firmó la paciente, lo firmó el médico. Sí, se mencionan los riesgos, a lo mejor sí o no. Estas cosas son las que tengo que ir identificando para que a la hora ya pues de la audiencia, pues ir contando con estas herramientas e ir viendo por dónde va a ir la situación y pues ir buscando elementos para poder lograr esta conciliación. Repito, no es que yo esté viendo aquí, cumplió o no cumplió, check, no check, porque yo no me meto al fondo, pero sí estoy viendo estas ideas de forma general y pues con eso preparo pues sí, me preparo para las situaciones que se puedan presentar dentro de las audiencias. Ahora, pues ya tengo mi audiencia de conciliación porque pues ya hice el análisis, ya se citó a ambas partes y ellos ya expusieron pues esta situación y pues durante el diálogo pues van dando estos puntos de vista y van haciendo pues estas declaraciones. Entonces, ahí puede salir a relucir mi consentimiento informado y nos ha pasado. Entonces, pues cositas que nos dicen muy comúnmente los usuarios es lo que les decía antes, tuve que firmar, pero de lo contrario no me realizaban el procedimiento, que quedamos anteriormente que pues no puede ser algo coercitivo.
pero también, pues si es un requerimiento para hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, pues sí es esta línea de que pues te lo van a firmar porque tú ya les explicaste la situación. Si hay un buen diálogo y si efectivamente el consentimiento es una manifestación escrita de lo que ya se habló, pues ya un usuario no tendría tanto problema con la firma de la situación, pero si solamente es cumple con requisitos, pues empiezan a salir estos problemas. Recuerden que mucho de lo que vemos aquí a veces ya es principalmente, aunque pueda haber una mala práctica, mucho porque se rompe esta relación médico-paciente. ¿Y por qué? Porque no hay un buen diálogo, porque no hay una comunicación, porque se toman modelos muy paternalistas o el paciente viene como muy como autocrítico, me tienen que hacer esto. No, por eso es que se tiene que reforzar esta relación médico-paciente, esta relación de toma de decisiones en conjunta para que se eviten estos problemas. Otras cositas que me dicen, no explicaron o no lo leí. Poniendo otros ejemplos, yo les decía que una de las situaciones que podía haber era cuando había algún tipo de discapacidad. Un ejemplo, pues discapacidad visual. Aquí pues, nos llegan varios casitos también de oftalmología. Muchos son por alguna intervención que se tiene que hacer que por cataratas o por retinopatía diabética. Y entonces no se quedan como con mucho, tienen expectativas falsas también los usuarios a veces. Y pero una de sus quejas igual puede ser el, pues no me explicaron, no leí. Si estoy hablando de pacientes con ese tipo de problemas de cataratas o de retinopatía diabética, pues si hay una disminución en la visión, entonces, pues sí entra pues es que yo no me enteré que estaba firmando, por eso también es importante pues ver esas situaciones y atenderlas para que se pueda hacer un consentimiento informado válido y que se dé la información adecuada. Entonces, si yo otorgo la información, bueno, como prestador, se otorga la información correcta de forma verbal y que esté alguien acompañando a este paciente, este usuario, y que lo pueda leer, pues entonces ya se cumple este requisito del que les mencionaba antes, ¿no? De que se adapta sin ser una carga extraordinaria para ambas partes y que se explique bien y que por eso se firme un consentimiento porque se acepta la situación. Los prestadores también nos mencionan el consentimiento informado. Y ellos lo mencionan en el sentido de que, pues ahí yo le dije a mi paciente que era uno de los riesgos y mi paciente me firmó el consentimiento y miren, aquí está pues sí, su firma recabada. Incluso instituciones públicas de salud que pues ya nos emiten sus posturas y que aquí se vienen a compartir, también dentro de su análisis ponen y sustentan su postura de procedencia o improcedencia a partir de que se tenga o no un consentimiento informado y se menciona. Entonces, si sale a relucir tanto, un conciliador o nosotros como pues, personas que trabajamos en las distintas comisiones debemos estar preparados para pues, saber qué es el consentimiento informado, cuáles son sus alcances, entender que no solamente es un papelito firmado, sino es manifestación escrita de lo que yo ya expliqué, bueno, que los prestadores, ahora sale mi lado médico, pero bueno, los prestadores otorgan información. Y bueno, ejemplos de esta situación, de cómo salen los prestadores a decir que pues el consentimiento es como su defensa. Bueno, les quiero poner un ejemplo de alguna situación. Hubo uno de una cirugía de columna. Entonces lo que él decía era, bueno, yo expliqué mis riesgos, expliqué mis beneficios, efectivamente cuento con los consentimientos y también dentro de este consentimiento, pues yo expliqué que requería un aparato para poder revisar que no pudiera dañar las raíces nerviosas, pero la paciente pues, no contaba con los recursos, entonces firmó que pues no lo tenía o no lo iba a utilizar, ¿no? Entonces ahí como que sale a relucir, nosotros pues tenemos que estar al pendiente de eso, pues explicar
si empieza la duda como hasta dónde llegan los alcances o no de un consentimiento informado, obviamente siempre manteniendo esta neutralidad y pues ir viendo también con esa información hacia dónde pues va este asunto de cómo podemos llegar a una conciliación entre las partes, ¿no? Aquí pues había en esa situación pues fue un poco compleja, pero bueno, se pudo llegar a una negociación y al final pues se concilió en esa situación, ¿no? Pero mi ejemplo es, sale a reducir, lo ponen o lo utilizan las partes a veces como esa arma o esa defensa o ese escudo. También tenemos que tener cuidado que, como les decía antes, a ver, que sea porque se autoriza un procedimiento, pero que no se utilice como eso, un escudo, una defensa. Digo, también eso ya es en parte de fondo, pero nosotros tenerlo presente, porque otra vez nosotros no nos metemos al fondo. Pero bueno, en una de las situaciones que puede ser es y ahorita tengo un ejemplo bastante cercano, que, bueno, reciente, tuve un caso de que era un paciente que se le realizó una apendicectomía y pues dentro de los riesgos inherentes y que se ponen en los consentimientos con los cuales se habían recabado, pues es que después puede haber alguna infección. Entonces, en este caso, pues el paciente tuvo una infección, pues sí se le dieron sus datos de alarma y acudió a revisión. El problema es que pues esa revisión no fue exhaustiva y el paciente se complicó. Se fue a atender a otro lado. ¿Qué sucedió en este caso? Pues justamente durante la negociación, pues no había como pues algunos elementos o sea, lo que llegaran para quedarse en conciliación, pero las partes estaban interesadas en resolverlo aquí. Entonces lo que se hizo fue que pues aceptaron mandarlos a arbitraje para pues ahora sí que ya meterse. Pero el punto de esto era que pues no necesariamente, o sea, no exime el que digo, depende ahora sí que la situación y ya lo analizarán en el fondo, porque eso otra vez no me corresponde y no se pronuncia, pero no, o sea, no exime a la parte prestadora el que haya mencionado pues un consentimiento como para que no se brinde una atención adecuada, a pesar de que ella haya dicho que haya sido un riesgo, ¿no? Pues si se detecta y se atiende, pues es eso, ya se informó y eran los riesgos y por eso la persona está aceptando pues los riesgos como tal, ¿no? De la situación. Y pues ya hago todo el diálogo y pues si no existen dudas o puntos que se busquen aclarar, entonces pues ya nosotros pues se exhorta o ya se habla de las pretensiones y se busca llegar a la conciliación. Entonces a veces ahí es donde nuestros usuarios y prestadores entran en un bucle y en esta negociación de dime si qué hago y qué no hago. Y pues entramos nosotros justamente entre aterrizarlos y que no se queden en ese bucle y que se logre alguna conclusión, que pues puede ser, se queda en conciliación, se va a algún arbitraje o se dejan los derechos a salvo, pero que no se quede en ese eterno. Entonces, ¿qué se puede hacer? A veces se puede separar las partes y otra vez sin entrar a fondo y sin señalarlo, pues se puede explicar a las partes, a lo mejor incluso a la parte prestadora, o ambos, cómo cobrará importancia el consentimiento. No se les va a decir explícitamente, oye, pues falta o lo firmaste, ¿no? La parte usuaria y se contemplaba. Pero sí se puede mencionar, oye, bueno, en otras instancias, incluso sistemas de arbitraje, este consentimiento informado, bueno, va a cobrar importancia pues toda la información con la que se cuenta, la información que proporcionaste tu usuario o la información que proporcionaste tu prestador de servicio o esta información de tercero que incluso se recabó y entre eso, pues también sale pues el consentimiento informado y que esté requisitado, que se explique pues todas estas riesgos que pueden llegar a tener. Y ya señalándolo, o sea, sin otra vez entrar a fondo, pues ya las personas cuentan con elementos para tomar la decisión voluntaria de lo que les pueda convenir a sí mismos. Entonces, como ven, el consentimiento sale durante el diálogo y pues es importante que como conciliadores pues estemos preparados a que pueda salir y que pues veamos cómo usarlo como o bueno, cómo tenerlo presente
para que pues, se pueda lograr esta conciliación sin llegar a meternos al fondo y sin llegar a perder esta imparcialidad que es lo que nos caracteriza. Y bueno, ya para concluir, quiero que quede claro que pues el consentimiento informado pues es una herramienta que es tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Y que sí es una constancia escrita, pero es de una constancia escrita de un ejercicio de comunicación. Y no me voy a cansar de decirlo porque también pues parte de nuestra chamba será eso, transmitir esta idea a pues todos nuestros usuarios, a todos nuestros prestadores, porque pues si nos dedicamos al área de la salud, pues también tenemos un poquito de chamba educativa. Eso que es este ejercicio, que pues es una constancia, del ya haberles informado o dado información adecuada para que se tome una decisión y que se haga este ejercicio de autonomía. Es un derecho fundamental para el paciente, pero también es una exigencia ética y legal y es parte del acto médico. Entonces, cobra mucha importancia y cobra mucha importancia en las audiencias porque a veces ya lo toman como herramienta de defensa y pues no debe, o sea, efectivamente va a salir a relucir, pero tampoco puede ser como la excusa para, ¿no? Y pues se debe de señalar otra vez sin perder esta imparcialidad, pues también estos alcances que puedan o no llegar a tener y que pues todos, ahora es que como parte de nuestra chamba es esta parte de asesoría, pues eso, que estén en igualdad de condiciones o que todos los participantes sepan cuáles son los alcances de este consentimiento. Y bueno, pues el conciliador debe tener presente esta importancia que puede tener el consentimiento y si sale a relucir en el caso particular para pues saber cómo está la situación y estar preparados para este diálogo. Y con esto pues concluyo mi presentación del día de hoy y pues les agradezco su atención. Bien, pues le damos las gracias a la doctora Raquel por la participación del día de hoy y vamos a pasar a las participaciones y a las preguntas. Muchas gracias por sus saludos desde todas las comisiones y de nuestros compañeros aquí en la CONAMED. Y el doctor Manuel Jerez de la Comisión de Baja California Sur comenta, el consentimiento informado de los médicos generales que realizan procedimientos estéticos como lipotransferencia autóloga de grasa, de abdomen a glúteo, por ejemplo, son consentimientos totalmente a la defensiva en la que si algo sale mal es por culpa del paciente. ¿Qué hacer con ellos cuando se presentan en una queja? Y también enfatiza o pregunta, ¿se pueden desestimar? Es una participación del doctor y esperamos algún comentario de parte de usted, doctora. Sí, claro. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Miren, yo en este momento me estoy enfocando en la parte de conciliación. Entonces, en esta etapa, pues nosotros no nos metemos a fondo, pero pues otra vez se puede usar, como yo les decía, pues con esa postura defensiva. De hecho, como usted nos plantea ahorita la pregunta, pues me estoy justificando aquí, mira, me lo está autorizando. Pero no es así, porque tienes que también tener, pues la facultad para poder hacer estos procedimientos invasivos. Y pues hay cosas que sí puede hacer a lo mejor un médico general y cosas que no puede hacer como es este tipo de cosas, que es la lipotransferencia o cosas así. Pero nosotros no nos vamos a meter a fondo. ¿Qué se puede hacer? Pues son cositas que se pueden platicar o en la misma audiencia explicativa cuando invitamos a la participación de los prestadores o como yo les decía, a veces se puede separar las partes. No se va uno a meter a fondo, pero pues señalar en distintas instancias pues se va a tomar en cuenta pues expedientes clínicos, se va a tomar los procedimientos que se realizaron, los consentimientos y pues quién puede o no realizar estas actividades, ¿no? Entonces, ir señalando ese tipo de cosas para que también sean ellos mismos los que digan, bueno, o sea, esto sí o esto no se puede. Al final del día ya alguien que se meta a fondo, pues justamente eso va a brincar.
Pero nosotros en esta etapa, pues no podemos como desestimarlo, no desestimando. Lo que estamos buscando, pues es que se llegue a un entendimiento entre las partes y esto que no vaya escalando. Entonces, pues se puede señalar, ahora sí que sin perder esta imparcialidad, pues a estos prestadores, ya sea, les digo, en esta etapa de la audiencia explicativa o si se separa, y como de forma general, oiga, pues se va a revisar toda esta información, se va a revisar pues la competencia que se tenga para hacer los determinados procedimientos en otras instancias. Aquí, pues lo que se busca es que sean ustedes los que lleguen a una regla y pues es la propia reflexión sin que se obligue a nada, pues lo que va a permitir que se llegue o no a una solución. Y ya uno pues, cumple esta chamba de conciliador sin meterse al fondo como tal y manteniendo esa imparcialidad. Bien, la subcomisionada jurídica nos comenta, tratándose de una no emergencia, si no se firma el consentimiento informado, es determinante para que el doctor realice o no el procedimiento. Si ya no estamos hablando como de una urgencia y que sí necesito que mi paciente pues, me autorice que realice un procedimiento, pues requiero esa autorización. No lo puedo llevar a quirófano, ahora sí que sin que me autorice llevarlo, ¿no? Entonces, yo sí les decía que pues es un ejercicio que se da de forma oral el dar esta información, pues al final que se tiene que recabar por escrito antes de que se realice el procedimiento. Entonces, pues si no se firma esta autorización, pues tampoco lo puedo llevar, pero no tiene que haber problemas si yo ya expliqué la situación, porque ya hice este ejercicio y ya me autoriza para poderlo llevar. Si no, pues lo primero que va a hacer es que me va a saltar a la hora que me lo esté llevando yo para quirófano de a dónde me llevan. Lo que les decía, tan malo es que a lo mejor me niegue la atención, pero también el que yo le quite esa autonomía a un paciente competente, porque considero yo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Entonces, atendiendo a que pues somos seres con todas nuestras dimensiones y que no solo la física, sino la parte social, la parte espiritual, la parte emocional, pues no puedo obligar o forzar a alguien a hacerle este procedimiento. Pues ahora sí que sin su autorización, pues verbal y escrita. Gracias, doctora. El doctor Manuel Jerez le da las gracias, la subcomisionada también, la licenciada Brenda Cadena de Sonora también le da las gracias, y el licenciado Oscar Puente de Coahuila dice, ¿es usted doctora por ser médica o en derecho? Al manejar excelentemente bien el binomio de los temas, al decir encontrar elementos, falta consentimiento informado, que sin coaccionar al PSM se invite a conciliar. No, yo soy médica de formación y tengo mi maestría en bioética, especialidad de maestría en bioética. Gracias ahora sí que por lo del manejo. Y perdón, es que no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con PSM? Nada más si me podría aclarar y ya con gusto le resuelvo la pregunta porque no. Bien, mientras tanto, ¿qué autoridad la comisionada jurídica, la maestra, dice, qué autoridad revisa y valida la información que se plasma en el consentimiento informado? Gracias, subcomisionada, por la pregunta. Mire, yo en esta etapa me estoy enfocando en conciliación. Y pues en conciliación nosotros pues no entramos al fondo de la queja, pero ya será en arbitraje quien se haga el análisis o si se van a otras vías jurisdiccionales, pues quien le toque hacer el análisis pertinente. Nosotros pues solamente revisamos pues los requisitos, ahorita los mencioné que pues están escritos en la norma 004 del expediente clínico, pues darnos esta idea general, pero todo lo demás y ya meterse a fondo, que si es válido o que no es válido, pues eso ya no es área de mi competencia, pero ya sería donde sí se metan al fondo de la queja. Me parece que ya no hay más comentarios. No sé si alguien más quiera
hacer algún comentario, no a través del chat, sino personalmente. Si levantan la mano o ponen su manita con las reacciones. Pues, licenciada Martínez, si sí, quisiera hacer dígame. algún comentario. Primero que nada, felicitar a la doctora Lira por esta excelente presentación y algo muy importante que has mencionado y que es importante que todos hagamos consciente es que el documento, la carta de consentimiento bajo información, no es sinónimo de consentimiento bajo información, sino que el consentimiento bajo información es todo un proceso que inicia con la información que se manifiesta a través de la carta de consentimiento bajo información y que se prolonga en el tiempo con la participación informada. Entonces, en este proceso que no debemos perder de vista, todos los elementos son importantes. Entonces, el que tengamos un documento firmado no necesariamente implica que se haya obtenido el consentimiento bajo información, que sea válido, que tenga la suficiente fuerza como para decir que el paciente realmente ejerció su autonomía. Entonces, la fase previa, la preliminar, donde se recibe toda la información por parte del paciente, pues es fundamental para que tenga la posibilidad de tomar una decisión libre e informada. Te felicito, realmente lo has dejado muy claro. Y pues es importante que hagamos consciente esta situación, que el documento no es sinónimo de consentimiento bajo información, que es una parte nada más de ese proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arellano, por Gracias, su doctora. comentario. Bien, pues parece que no hay más comentarios. Ya está la liga en el chat para que puedan realizar su encuesta de la sesión y también para que se pueda emitir la constancia correspondiente. Agradecemos la participación de las comisiones de Yucatán, Nayarit, Puebla, Chiapas, con su sede en Tapachula, Hidalgo, Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, de Guanajuato, del Estado de México y la delegación de Naucalpan y de Colima. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos y nos vemos en la siguiente sesión. Buenos días.